una reforma a la justicia y una reforma a la política, ¿las ve necesarias? Sí, son fundamentales. La reforma a la justicia, estos tiempos de la justicia no pueden seguirnos haciendo esperar por nuestro turno. Mire lo que pasa con una denuncia. Miren nomás cuando usted tiene que poner un proceso ejecutivo porque le deben una plata 3 años que usted ya ni lo pone. Esto que pasa sobre todo con los feminicidios y el abuso infantil. ¿Cómo es posible que estos procesos nunca avancen ni en la fiscalía ni en los juzgados a la velocidad? Una impunidad del 90%. La gente empieza a perder confianza en la justicia y eso afecta a la economía también, porque las empresas que van a invertir dicen, y si allá hay un pleito, 10 años para que me den la razón. Eso no puede pasar. La justicia hay que fortalecerla, hay que reformarla y la reforma política se tiene que dar. Esta proliferación de partidos y listas es una grosería, que la gente no entienda ni siquiera qué ideología tienen todas esas listas. Este exceso multipartidista es tan grave como que no haya, digamos, varios partidos. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio, la reforma política se tiene que hacer, tantas reformas que tenemos que llegar a hacer, pero solo lo hacemos si nos acompañan votando ese día para llevar esas propuestas. Digamos, aquí yo planteo el ejercicio de muchas preocupaciones que tiene la misma sociedad colombiana. Por ejemplo, uno de los temas ahorita más tendencia es el tema de la reducción de los primas de los congresistas. ¿Estaría de acuerdo en que se bajara aún más el sueldo de los congresistas? Le voy a decir una cosa, yo apoyé ese proyecto casi 4 veces en el Congreso y no salió. Cuando estábamos en los debates, yo me acuerdo que le dije al presidente Duque, es que no necesitamos que el propio Congreso, yo con yo, se quite un beneficio porque no les va a pasar. Es decir, nosotros los que estábamos de acuerdo en ese momento de 300, les voy a decir, éramos 15. El resto era que no se puede. Esto era increíble, pues nosotros le decíamos al gobierno, hermano, es que 15 no somos capaces contra 240, es imposible, pero usted sí tiene una facultad. La facultad es quitar una prima de 17 millones de pesos que les dan por lo menos con un decreto. Eso no lo quiso hacer el gobierno Duque y este gobierno viene y lo hace hasta el final, cuando desde el principio lo debieron haber hecho. Es una falta de respeto y es exacerbado que ganen tanta plata comparado con el salario mínimo, que es el mínimo, es por eso, porque es lo mínimo para sobrevivir. Entonces me parece entre absurdo, comillas, ¿no? entre comillas, porque eso no alcanza todavía para tener hijos, para pagar todo eso. Entonces lo que yo digo es, esto debe haber pasado desde inicios de gobierno, porque además firman el decreto y lo dejan para el próximo Congreso cuando debe ser desde ya. Estos señores todavía tienen 6 meses de salario, eso debería ser ya y por siempre. Entonces creo que cometen un error no habiéndolo hecho y salió una senadora a quien yo aprecio, pero diciendo, ¿saben qué? Yo renuncio ahorita voluntariamente. Viene a renunciar cuando le faltan 6 meses y estuvo 3 años y 4 meses y ahí no dijo nada. Es decir, ahí es donde uno dice, esa doble moral no puede seguir existiendo. Yo creo que con esa reducción se hace un salario un poco más justo para con la comparación de la ciudadanía, pero debería ser distinta la tasación. Y ahí respondo a tu pregunta. Debería tener una base incluso inferior de unos 18 millones de pesos, no a 40 y pico que queda o a 30 y pico, y debería llegar a un tope por estudios. Entonces, por decir, arranquemos en 12, por decir. Y entonces resulta que usted estudia, usted publica un libro, usted presenta tantos proyectos de ley exitosos, es decir, que se le pongan como unas tablas, como se le ponen a los docentes, unos escalafones, sí. Y en la medida que ese congresista vaya demostrando asistencia, debates de control político, pues pueda ir subiendo hasta un techo máximo, ¿sí me entiende? Ponerlo entonces en mucho menos de lo que está. Pero es que decir, igual lo dejan en un valor que no debería ser comparado con el salario mínimo. Entonces tiene que haber más reducción, tiene que haber, pero sobre todo un escalafón para incentivar que estos manes pues se pongan la 10. Si se quieren ganar la plata, como a todos, asciendan en esta escala de remuneración. Digamos, una de las, yo digo que también uno del éxito, además del carisma y además que pueda tener, son las propuestas que presentó Petro y por eso llegó al 2022 a ser presidente, y para nadie es un secreto que las banderas fueron las reformas. Usted también, y creo que muchas personas, por ejemplo, usted lo decía cuando usted fue a la EPS, uno no va al sistema de salud, uno padece el sistema de salud. Yo lo he padecido y eso que, pues yo soy relativamente joven, entonces no tengo tantas afecciones como ha tenido mi abuela. Lo que usted dice, yo tengo que ir ahí, mamarme 4 horas para que me den un medicamento, llegar a la me digan que no está o me lo entreguen incompleto. ¿Se necesita hacer una reforma a la salud? Se necesita una reforma profunda al sistema de salud, pero yo no creo que sea la refundación de la patria, que es que yo creo que esto ha venido pasando sistemáticamente en algunas iniciativas de gobierno que tienen
razón en cuanto al diagnóstico del problema, pero no a la solución que le aplican. Entonces refundemos el sistema de cero, un sistema que tiene muchas fallas, que se ha venido construyendo, que tiene cosas positivas, pero entonces esta reforma estructural nos vuelve al piso cero de los aprendizajes y pasa todo esto. Entonces van a ser 15 años haciendo filas para poderlo equilibrar, en lugar de hacer las modificaciones puntuales que se le tiene que hacer al sistema. Evitar la integración vertical que estaba generando, digamos, todos estos desfalcos, revisar muy bien que los precios de los medicamentos no se suban y no nos recobren lo que no debería ser. Es decir, debería haber una reforma que permita mejorar lo que estaba mal y potenciar lo que estaba bien, pero con este cambio absurdo de modelo desecharon cosas buenas que tenía la anterior y nos tienen haciendo más filas que antes, y eso es lo que no debería pasar. Lo mismo pasó con ICETEX y la reforma al final que yo planteé, que era fortalecer lo bueno, acabar con lo malo, dejar una entidad mucho más humana con tasas, y lo que hicieron fue: no le voy a dar plata porque lo voy a acabar, y entonces ya vendrá otro modelo que lo reemplace, pero no lo plantearon, y entonces dejaron a 50.000 jóvenes sin educación. O lo que pasó con Colfuturo, donde había un diagnóstico, sí, se lo estaban llevando unos estratos socioeconómicos que muchos tienen con qué pagar, pero entonces lo acabaron por completo el recurso pues que le querían dar, y no han dado una solución, y entonces dejan otra vez a 3.000 jóvenes sin estudios. Es decir, estos cambios se tienen que hacer con una solución, un plan B, pero no, esto no me gusta y lo acabo. Y los que estamos ahí, ¿qué hacemos? ¿Otra vez nos ponen a hacer la fila? Y claro, y ya que dio el pie para la educación. Para la educación necesitamos fortalecer la universidad pública para poder lograr la gratuidad pública total universal. ¿Eso qué quiere decir? La construcción de la infraestructura que se necesita, la remuneración docente que se requiere para los nuevos docentes, ampliar los programas, pero esto es una cosa que se demora 20 años. Esto es una mirada a largo plazo. Usted no construye 70 universidades en un año ni en 4. Colombia ha construido 2 en 12. Pues no va a ser 70 en 4, requiere un plan de inversión de mirada a largo plazo. Mientras tanto, ¿qué hacemos con el resto de pelados? Financiarlos a una tasa decente, sin la victimización que hoy tienen con algunas líneas de crédito de ICETEX, humanizar más la entidad, rescatarle las cosas buenas para poderla transformar y ayudarla a que los que no entran en la pública puedan estudiar sin llevar una carga a cuestas, pero no acabarla, porque ¿qué pasa? Que el que quería estudiar que no pasó en la pública ahora ya no tiene nada que hacer. No, perdón, tienen que tener el derecho por lo menos de una financiación digna. Entonces, ahí vamos a modificar ICETEX. Yo tengo un proyecto de ley listo para humanizar la entidad, bajar las tasas, lograr condonaciones por mérito y otras tantas, y también invertir en lo público para que así pues no tenga que existir una entidad para financiar pregrado, sino solo para posgrado, como lo dijo en su momento el presidente. ¿Y usted cuál fue su perspectiva del ICETEX después de su paso y todo lo que sucedió? Es una entidad importante, mal comprendida para muchos. De 1 millón de usuarios, 500.000 no pagan nada, 100% condonable. 350.000 tienen subsidio de tasa, pagan solamente el IPC, tienen un subsidio de sostenimiento, se les condonando, y que requiere, digamos, esa reforma profunda de ICETEX para que ellos puedan tener ese derecho. Pero esos 150.000 con razón hacen mucho ruido, pero son 1 millón que tienen otros beneficios que no les toca y ellos no hablan pues porque les ha ido bien. Entonces es una entidad incomprendida y muy satanizada, con razón en algunas cosas, pero injustamente en otras. Hay que protegerla, hay que modernizarla, hay que bajar la tasa, hay que humanizarla. Pero miren, mucha gente que se ha podido ir a estudiar al exterior fue gracias a eso. 5 millones de colombianos tienen un pregrado hoy y trabajan gracias a ICETEX, que lo reconocen además, a pesar, digamos, de esas malas líneas de crédito que yo apagué. Yo hice la mayor reducción de tasa añadida de la historia reciente, hice la mayor colocación a la menor tasa añadida de la historia, calificación AAA, atención en salud mental, contratábamos a jóvenes para que pudieran pagar su crédito mientras trabajaban con nosotros. Todas esas cosas las acabaron hace 1 año, 2 años que yo salí. Hay que dejarlas permanentes, humanizarla, ayudarla a absorber los que no entran en la pública, muchas cosas en educación, pero sobre todo, ¿sabe dónde? En la básica, primaria, secundaria y en el preescolar. Si nosotros no logramos atacar esas bases de mala formación desde ahí, luego no hay crédito, beca ni nada que valga, porque los jóvenes están saliendo sin comprensión de lectura y matemáticas. Eso es un problema también muy estructural y social, porque pues no digo que en la universidad no los tengan, pero ya un adulto, un adolescente los puede afrontar, pero un niño que no tiene ni que comer en la casa, o sea, los mandan al colegio muchas veces a comer y demás, es un problema aún mayor, ¿no? Eso es estructural, pero ahí tenemos que trabajar. Colombia ha hecho algo muy interesante que otros países no, y es el programa de alimentación escolar, el PAE. Por lo menos los pelados hoy tienen garantía en un 90% de tener calidad de vida en cuanto a que pueden alimentarse en el cole. Ahí hay unos escándalos, ahí hay que poner el ojo, ahí hay unos problemas de calidad, pero eso hay que ampliarlo al 100%, pero sobre todo
formación docente, no hay vocación, no tenemos docentes hoy. Necesitamos darles crédito, de educarlos, darles todo lo necesario para que puedan ir a esos lugares a educar a esas familias y convencerlas de que hay alguien que puede cuidarlos y que no los pongan a trabajar. Aquí en el tercer canal, aquí hace poco estuvo Laura Beltrán, Lalis, Sí. que ahora también va a competencia. No, se retiró. No, sí, se retiró. Sí. ¿Cuándo? Sí, ella no se inscribió el día antes de las inscripciones. Lalis del petrismo. Ah, Pacto pensé Histórico. que Laura, la chica que iba a entrar a la lista verde, Laura no. Daniela Vargas. No. Hablas de Lalis. Sí. Y ex compañera de nosotros. Sí, incluso. no, Lalis que va Lalis. por el pacto, muy querida, sí. Y yo le decía que no, que el tercer canal obviamente es un canal ultraderecha, eso mejor dicho. Aquí nos dan de petristas y demás, pero también tenemos mucha crítica frente a lo que sucedió en el gobierno sobre ciertos personajes. E incluso, pues no nos hemos hablado con, no sé si gran amigo, pero él me ha hablado muy bien de usted, el señor Luis Carlos Reyes, Lo alias quiero Mr. Taxes. Lo aprecio Y mucho. ustedes tuvieron incluso una conversación aquí en el tercer canal que me pareció muy interesante, porque él siempre, pues, nosotros le hemos dado mucho voz a esa denuncia que hizo de la UNGRD, de cómo lo estaban presionando a él para que con esa adición al presupuesto y entregara también puestos en las aduanas y demás. Ujú. Y me pareció escuchar, usted me aclarará, que en esa conversación usted decía que le pasó algo similar a usted cuando estaba en el ICETEX en el gobierno Petro. No sé si nos puede hablar un poco de eso. Sí, no, fue una conversación que oí sobre él. Ok. Recuerdo que eso fue, yo estaba pidiendo unos recursos para poder mantener la tasa baja. Yo recibí CETEX al IPC más 12%, casi al 21%, y la bajé al IPC más 1 y más 4, y necesitaba plata para mantener esa reducción en la tasa y que la gente siguiera viendo su recibo bajar. Yo estaba pidiendo plata ese día en la Comisión Tercera, que es donde se da el debate de la asignación presupuestal de las entidades. Yo estaba aquí, varias entidades, todos con nuestro documento, que es donde uno va y pide, y empezaron a hablar. Decían ellos ahí, es que hay que quitarle esa plata a la DIAN porque ese señor no ayuda. Y yo les decía, ¿qué ayuda qué? Es que no da puestos, y si no da puestos, entonces más bien cojan esa plata y tírensela a la UNGDR. En ese entonces ese escándalo no había salido, para obras de no sé qué, de derrumbes y no sé qué vaina. Y es que él no ayuda con puestos. Y yo decía, pues si es que, ¿quién dijo que hay que ayudar para poder traer el recurso para beneficiar a la gente? Entonces yo quedé muy preocupado con eso y le dije, pues pucha, usted allá no lo quieren, y lo grave de eso es que eso no debería, quiéranlo o no, cáiganles bien uno o no, impactar los recursos para una entidad que es la que recauda los impuestos y necesitamos para la manutención del país. Y ahí fue que cuando sale el escándalo de la UNGDR, Dijo, es uy. que yo dije, claro, ya entendí, lo que no le dieron a la DIAN para la planta que se necesita, se lo tiraron a la UNGDR, es para que allá les dieran puestos, pero resultaron fue dándoles plata. Ajá. Ahí fue que yo dije, uy, juepucha, estos manes son unos torcidos y unos dañados, y me generó mucha indignación. Ahí lo llamé y le dije, un año después acabo de entender qué fue lo que pasó. Usted vio lo del, sí, claro, yo lo denuncié, le dije, bueno, pues ese día, y ahí fue que hicimos la conexión. Claro, y digamos ahí en la Comisión de Crédito Público Interparlamentaria, o sea, Cámara y Senado, estamos hablando de congresistas, para que la gente tenga, que propiamente no son del pacto histórico. Estamos hablando de conservadores, liberales, partidos de la U, que hoy están puestos a un juicio en la Corte Suprema, ¿no? Sí, están investigados, pero vuelvo y digo, y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque a uno sí le ponen, mejor dicho, a usted sí le ponen la multa. Usted en su casa hace alguna y le llega a la curaduría y le pone una multa. A nosotros sí, y a ellos no, que se robaron nuestra plata, nada, no pasa nada, eso es indignante. Y también, para ya ir finalizando, que también es una de mis mayores preocupaciones, y usted lo ha dicho, digamos, usted dice, conversa, pero ¿realmente hay un debate en el Congreso de la República, o todo se mueve por debajo de la mesa, todo se mueve por intereses, por mermelada, o es real ese debate? Depende de quienes dan ese debate. Entonces nosotros, que hemos estado haciendo una política decente, de la buena, que hay un grupo interesante de gente pequeña, pues damos el debate así. Pero tras bambalinas eso se mueve de todo. Lo que pasa es que ni a uno le invitan porque uno los avienta. Donde no le lleguen a decir, venga, eso yo lo hice una vez en un proyecto de ley que se me estaban metiendo, y fui y los denuncié en su momento a Noticias 1 de cómo estaban haciendo las cosas, y allá me terminaron odiando, porque ustedes están cobrando por tumbarme un proyecto de ley porque le están pagando plata, y con cámara oculta, gracias a Noticias 1, se demostró cómo estaban haciendo cochinadas. Entonces al final uno no lo alcanza a ver porque eso es como una caja negra, y por eso es que hay
que estar allá metidos poniendo ojos. Entre más ojos lleguemos, pues menos pasan esas cosas. Pero sí, hay debates que se dan en el Club del Nogal, hay debates que se dan en un aeropuerto sentados en una cafetería, hay unos debates que se dan nocturnos. en sitios nocturnos. Eso pasa y eso es lo que hay que ir a atacar y a denunciar cuando uno lo vea. Y sí, para finalizar, ¿qué piensa de estos que tenemos el micrófono, de los medios de comunicación? Tengo que decir que los medios tradicionales desafortunadamente se han metido en una rencilla y pelea política, desinformando en muchos casos de la realidad de lo que pasa en el país y no informando en otros. Entonces voy a decir, medios tradicionales que no critican a Galán porque creen que eso es hacerle un favor a Petro y entonces dicen que todo va muy bien. Tienen la obligación de mostrar tanto lo malo como lo bueno, pero solo mostrando lo poco bueno o simplemente lo malo no contándolo, le hacen es un daño a la ciudadanía y a la democracia, y hay muchos medios tradicionales que decidieron ocultar la información de lo que pasa en la alcaldía de Bogotá malo, simplemente que porque no le van a hacer un favor al enemigo de él que es Petro, y entonces la ciudadanía a ojo cerrado tienen la obligación de ser transparentes y correctos y denunciar tanto lo de uno como lo del otro, y eso es muy doloroso, pero también uno tiene que poder reconocer lo bueno de una persona que no le gusta. Entonces yo tengo muchas críticas al gobierno actual, pero le he reconocido tanto sus triunfos y sus críticas de frente de cómo debería ser. Mira lo que pasó hace poco con un medio impreso nacional. El desempleo cayó a una de las tasas más bajas de los últimos años, como nunca. Y la imagen era, el desempleo en Colombia cae a niveles históricos. Y la foto, en vez de ser una persona contenta, era una muchacha muy aburrida así, como para mandar la imagen, porque la gente se ve más por la imagen que por el título, de que si eso fuera, o sea, son tan canallas que ni siquiera son capaces pero la gente se los cobró con toda. Claro, sí, pero eso no puede pasar. Sí, claro. Hay que hablar, los medios tienen que hablar. Miren lo que ha hecho bien este gobierno. Dijeron que el dólar se iba a escalar pues a 25.000 pesos y hoy bajó, se demostró que eso no había pasado, que la inflación iba a llegar al 5.000%, hoy está controlada, falta mucho, pero eso sí no lo cuentan. Entonces yo tengo sí una crítica porque no nos pueden mal informar ni tendenciosamente hacerlo, y yo tengo una crítica para ellos. Y además que hemos visto emisoras que se han cerrado, despidos masivos, o sea, realmente la crisis de los medios yo creo que también corresponde a eso, ¿no? Sí, a que la gente ya empezó a decir, no me informan bien, no me gusta esto, pero también que las redes sociales hoy cambiaron la forma de consumir y no se supieron adaptar muchos, otros sí. Semana tengo que decir que se adaptó a lo digital y hoy yo creo que es su mayor fuente de ingreso, pero ahí es donde yo le digo a los medios, con objetividad. La objetividad realmente no existe, digámoslo, sí, no. Sino pero ceñirse a la mayor posibilidad de tenerla. Pero es que ahorita lo que uno ve en algunos... O por lo menos el frentero, ¿no? Porque Semana, digamos, sigue sacando investigaciones muy buenas, la verdad. Hacen un buen pero trabajo en actúa eso. a veces como partido político, ¿no? Sí, y eso no puede pasar y todo esto. Y tengo que reconocer, O que tienen lo digan de periodistas frente. valiosísimos y que lo digan de frente y hacen un trabajo muy importante, pero no pueden politizarse de esa manera. Pero también hay que decir quiénes son los dueños. Tienen intereses económicos y no es solo en Colombia, en el mundo. Mire lo que pasa con Fox News y en NBC en Estados Unidos, donde uno es trompista y el otro antitrompistas, sí. Y eso resulta muy nocivo para la democracia. Sí, ya uno no se sabe qué esperar de lo que pasa alrededor del mundo. Hay que informar con objetividad y hay que decirlo. Y hay periodistas buenos en todos esos medios y muchas veces les dicen, la línea editorial es que esto no se saca. Eso debe ser muy frustrante para muchos de ellos, pero también depende del trabajo. Sí, claro. No, es que es complicado. Bueno, señor Mauricio Toro, muchas gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Espero que no sea la última vez que lo tengamos por acá. Y si nos puede regalar pues un último mensaje a las personas, obviamente teniendo en cuenta que usted está en una elección y que usted tiene que convencerlos, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Espero poder estar aquí después del 8 de marzo con ustedes, elegido gracias a la ayuda de los ciudadanos. El día 8 de marzo, si me acompañan con su voto, votando por el número 105 del Partido Verde, una X en el girasol, una X en el 105, no sale ni mi cara, no sale mi nombre, solo un número, 105 del Verde, para evitar que este país nos siga poniendo a hacer filas, para garantizar nuestros derechos en salud, en vivienda digna, en un arriendo que efectivamente nos permita vivir con dignidad, por emprender
con dignidad, para tener los recursos para poder salir adelante, por la igualdad, pero lo más importante hoy por la seguridad. Apóyenme con su voto, que vamos a ir a hacer control político, a presentar proyectos de ley y leyes que les defiendan a ustedes, porque el turno de nosotros los ciudadanos es ya y no podemos seguir esperando. Así que este 8 de marzo, una X en el 105 y una X en el girasol por Mauro Toro. Me pueden encontrar en @maurotoro o en todas mis redes sociales y ahí ven más profundamente mis propuestas, o en maurotoro.com. Gracias infinitas y les deseo mucha salud física, mental y prosperidad, y a ustedes por abrirme este espacio tan valioso. Gracias infinitas. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?